Vamos a hablar rápidamente de patología esplénica traumática, ¿sí? Les voy a mencionar algunas cosas acerca del abordaje quirúrgico y algo de complicaciones y, bueno, los hallazgos imagenológicos en el caso del trauma esplénico, ¿sí? Bien, entonces, el vaso es uno de los órganos más comúnmente lesionados en el traumatismo abdominal cerrado y se dice básicamente que cerca del 49% de los casos que generalmente causan traumas cerrados por tránsito o caídas generan trauma esplénico, ¿sí? Por otra parte, el traumatismo penetrante tiene una incidencia del 7 al 9%. Y también pueden haber algunas otras causas que puedan llegar a causar trauma esplénico, como iatrogénico, eh, ante alguna intervención médica. Hay algunos casos, por ejemplo, de colonoscopia, que reportan trauma secundario a la intervención. ¿Sí? Bueno, en las últimas 2 décadas el manejo, digamos, del trauma esplénico ha cambiado y su enfoque ha cambiado. Sabemos que ante algún trauma cerrado de alta energía, generalmente se prefería hacer la esplenectomía y el control, digamos, de la hemorragia activa haciendo intervención quirúrgica, ¿sí? Y hoy en día, digamos que ese enfoque ha cambiado y se ha preferido ahora el manejo no quirúrgico con el fin de preservar algunas funciones del vaso, haciendo, digamos, observación clínica estricta y empleando estrategias como la angioembolización, sobre todo en pacientes que son hemodinámicamente estables. En el caso de los hemodinámicamente inestables, digamos que esta nueva tendencia o este nuevo enfoque eh, persiste siendo controvertido, así que bueno, ahora vamos a ver algunas cosas relacionadas con eso. Les traje un review que habla básicamente del trauma esplénico y el control de daños en quirúrgico que usan los cirujanos con el fin de preservar eh, el vaso en ciertas circunstancias. ¿Qué habla entonces esta revisión? Más o menos hicieron una revisión de 124 pacientes con traumatismo cerrado, con digamos, un score de severidad más o menos del 27%, ¿sí? La mitad de estos pacientes que fueron evaluados de manera primaria presentaron FAST positivo. De estos, 72% fueron lesiones esplénicas leves a moderadas, clasificadas según el ASST en grado 1 y 3. El 28% fueron lesiones graves, grado 4 y 5. Y 53% fueron de manejo no quirúrgico, 47% fueron de manejo quirúrgico. Esto demuestra que, digamos, el enfoque nuevo versus la esplenectomía y la resección radical del vaso, pues digamos que está 50-50, ¿sí? La tasa de mortalidad es más o menos del 10.5%. Y en el caso del trauma penetrante, generalmente se tomó la muestra como heridas por arma de fuego. Se prefirió el manejo no quirúrgico en el 14 al 33%, con una tasa de mortalidad global del 6 a 14%. Bueno, ¿cómo suelen presentarse los pacientes con trauma esplénico? Con dolor generalmente en el cuadrante superior izquierdo, dolor en hemitórax izquierdo, dolor en punta de hombro izquierdo, por irritación diafragmática, esto como respuesta a un dolor, digamos, referido. También pueden presentarse signos de hipotensión y shock hipovolémico. Bueno, en cuanto a las imágenes, ¿qué podemos encontrar? Todo este tipo de cosas se pueden encontrar, entonces podemos ver laceraciones, hematomas, ya sean subcapsulares, intraparenquimatosos, siendo los subcapsulares más comunes. También puede presentarse hemorragia activa, hemoperitoneo, algunas lesiones vasculares como pseudoneurismas o fístulas arteriovenosas que se generan más o menos en el 15% de los traumas esplénicos y el infarto esplénico que es raro en el trauma. Bueno, en cuanto al abordaje inicial y el diagnóstico, lo inicial debe estar dirigido, digamos, a la estabilización del paciente de acuerdo con todas las pautas, digamos, del soporte vital avanzado en trauma.
Generalmente se elige una permeabilización de una vía central, que es idealmente femoral, y posteriormente la elección, digamos que entre la exploración quirúrgica inmediata o la elección de la realización de algunos estudios imagenológicos va a depender del estado hemodinámico del paciente. Entonces, hay dos escenarios. El escenario en el que el paciente se presenta hemodinámicamente estable o eventualmente es un respondedor transitorio. En el caso de una sospecha de una hemorragia activa, se puede emplear de primera mano una angiotomografía que va a determinar si es factible el manejo no quirúrgico o si requiere algunas otras medidas de estabilización hemodinámica como angioembolización, o en el caso en el que el paciente está hemodinámicamente inestable, en donde se presenta una presión arterial sistólica sostenida menor de 70 milímetros de mercurio, y en este caso se prefiere la laparotomía exploratoria con el fin de controlar la hemorragia mediante el taponamiento abdominal y algunas otras medidas de reanimación en donde se realizan transfusiones y otro tipo de cosas intraoperatorias. Bien, es importante, digamos, cuantificar la magnitud y el compromiso anatómico del vaso siguiendo esta clasificación, ¿sí? Que es la clasificación que emplean dependiendo de los hallazgos que se encuentren en el vaso o adyacente al mismo. Ahora los vamos a ver un poco más en detalle. Y este es el resumen también, pero en un gráfico. Bien, vamos a hablar un poquito del FAST y de los hallazgos del FAST. Digamos que es la herramienta que está disponible en primera instancia ante un paciente con trauma cerrado de abdomen. eh, que vamos a poder encontrar o que vamos a poder determinar la presencia de líquido libre, ¿sí? Generalmente la ventana más importante es la ventana superior del abdomen. En el caso de la presencia de sangre fresca, generalmente se caracteriza esta por estar libre de ecos. La ausencia de líquido libre no descarta la lesión esplénica, lo cual es importante, digamos, para determinar que ante la sospecha de un paciente que está hemodinámicamente inestable y no tiene líquido libre, tampoco es que se descarte que tenga la lesión esplénica, ¿sí? Y hay algunas alteraciones de la ecoestructura que se pueden ver mediante el FAST, como laceraciones o regiones hipoecogénicas que representen hematomas subcapsulares y otras de los hallazgos que ya les comenté. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver? Entonces podemos ver en la imagen de la izquierda, pueden ver, por ejemplo, una ruptura de la cápsula esplénica, que se ve muy sutil, pero se ve, ¿sí? Y un área ecogénica vascular en la región interpolar por contusión, que como pueden ver, podemos emplear la herramienta de Doppler, en donde se ve un área que tiene ausencia de la señal Doppler versus, digamos, o adyacente al área que está preservada. ¿Qué otras cosas se pueden ver? Como les dije, darle mucha importancia a la ventana superior. En el EcoFast podemos ver líquido libre y también podemos ver algunos otros hallazgos adyacentes como fracturas costales. Bien, la tomografía es la modalidad de elección para evaluar el traumatismo esplénico, ¿sí? El parénquima esplénico es importante evaluarlo en la fase venosa portal, puesto que ya como vimos en la mañana, normalmente en una fase arterial el vaso presenta un realce esplénico atigrado y puede esto confundirse o imitar una laceración o una contusión. Sin embargo, las fases arteriales o la angiotomografía es útil para detectar lesiones vasculares, como ya les comenté, como pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas, ¿sí? Entonces aquí en la imagen ven un corte axial en fase arterial o en fase angiográfica y donde vemos el aspecto atigrado normal del vaso y vemos a la izquierda una fase venosa en donde el vaso ya se ve homogéneo y se puede diferenciar entre lo que es el realce normal y el realce ante algún hallazgo patológico en el contexto del trauma. Bien, ¿alguien sabe por qué es el aspecto atigrado del vaso?
No sé si lo hablamos esta mañana, no recuerdo, pero ¿alguno sabe por qué? ¿Me escuchan? Hola. Sí, Lina, sí, se te escucha bien, pero no sé qué Bueno, pasa. Espera a ver si alguien responde. no, bueno, asumo que no, no sé si lo hablaron esta mañana, pero creo que no. Y es básicamente por la composición, digamos, histológica del vaso, ¿sí? Recordemos que el vaso está compuesto por dos tipos de pulpa, ¿sí? La pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja básicamente tiene como función filtrar la sangre y metabolizar, digamos, algunos componentes, y básicamente está formada por macrófagos, por sinusoides y por cordones. Eso básicamente se traduce en que pueden llegar a ser, digamos que, consideradas lagunas vasculares. Por lo tanto, va a realzar más precozmente con respecto a la pulpa blanca, que básicamente es la que produce y almacena los linfocitos y actúa, digamos, como el órgano inmunitario. Entonces, es por esto que, por las diferentes zonas y por en sí la formación de sinusoides, el vaso tiene un aspecto atigrado. Bueno, vamos allá a ver un poco de los hallazgos tomográficos. Entonces, a la izquierda podemos ver las laceraciones que se presentan normalmente como hipodensidades lineales o ramificadas, que pueden generar un patrón geográfico. Importante de las laceraciones, no confundirlas con las hendiduras esplénicas que pueden estar presentes. ¿Alguien tiene una pregunta? Bien. No se deben confundir con hendiduras esplénicas, puesto que, pues, digamos que tienen similares características, pero son lobulaciones, digamos, persistentes del vaso después del desarrollo, pero suelen ser diferentes a las laceraciones en tanto que, digamos que no se acompañan de ninguna otra cosa, como hematomas subcapsulares, y tienden a ser más redondas, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué otras cosas podemos ver? Hematomas subcapsulares, como en la imagen de la mitad, en donde se encuentra líquido de baja densidad que está adyacente al vaso y que básicamente distorsiona la arquitectura esplénica. O pueden verse también hematomas intraparenquimatosos, como el lado de la derecha, en donde se muestran áreas hipodensas focales dentro del parénquima esplénico, que van a estar realzando con una cápsula interna. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos ver? Hemoperitoneo, como ven a la izquierda. En la mitad y a la derecha podemos ver algunos ejemplos de hemorragia activa que aparecen básicamente como material de alta densidad, que más o menos tiene una densidad de 80-90 unidades Hounsfield, que están eh, intraparenquimatosos o que eventualmente pueden estar extravasándose por fuera del parénquima y van aumentando, se van esparciendo en las fases más tardías. ¿Sí? A veces pueden verse pequeñas lesiones puntiformes de extravasación con contraste intraparenquimatoso que se denomina el vaso de Seurat, ¿sí? Ese vaso de Seurat se da básicamente por estasis sinusoidal, como ya les expliqué el porqué, el aspecto atigrado del vaso, o por la presencia de aneurismas arteriovenosos traumáticos o por la fuga de contraste a través de sinusoides fragmentados. Se llama Seurat por la obra de arte del impresionista del apellido Seurat, que utiliza esta técnica puntillista para crear imágenes a partir de los mismos. ¿Sí? Abajo tenemos un ejemplo, perdón, abajo tenemos un ejemplo angiográfico de cómo se ve el vaso de Seurat ante la presencia de hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, en cuanto a los grados, entonces, la clasificación habla de un grado 1, donde se puede presentar un vaso con una laceración, una ruptura capsular de menos de un centímetro, como pueden ver en el gráfico,
y la presencia de hematoma subcapsular menor al 10%, ¿sí? A la izquierda ven un ejemplo de una laceración pequeña de menos de 1 centímetro y abajo un hematoma que compromete menos del 10% de la superficie del vaso. En el caso del grado 2, vamos a ver que la laceración puede medir entre 1 y 3 centímetros, puede haber un hematoma intraparenquimatoso de menos 5 centímetros y un hematoma subcapsular que puede llegar a comprometer del 10 al 50%, ¿sí? Es un poco más extenso, puede haber lesiones intraparenquimatosas y el hematoma es más importante o digamos que compromete más superficie. En el caso del grado 3, se presenta un vaso con una laceración mayor al 3 centímetros, con un hematoma intraparenquimatoso mayor de 5 centímetros o en su defecto ruptura subcapsular, y un hematoma subcapsular que compromete más del 50% de la superficie. ¿Sí? Vemos un poco más comprometido el vaso. En el caso del grado 4 y 5, que son los dos estadios más graves, en el caso del grado 4, es un vaso que puede presentarse con laceración, con injuria vascular. Injuria vascular puede ser un pseudoaneurisma o una fístula arteriovenosa. Puede presentarse hematoma intraparenquimatoso y devascularización segmentaria o iliar que comprometa más del 25 al 75% de la superficie del vaso, ¿sí? El grado 5 es un vaso que es prácticamente un vaso en estallido. Generalmente se presenta con lesión vascular y sangrado activo que se extiende, digamos, al peritoneo y puede pues, llegar a comprometer algunos órganos adyacentes también, ¿sí? Bien, por eso es importante recordar que ante un paciente que se presente con trauma cerrado y que se sospeche trauma esplénico, es importante de todas formas considerar la realización de una fase arterial de forma rutinaria. Bien, estos son ejemplos de lesiones esplénicas grado 4 y 5. A la izquierda vemos una devascularización segmentaria, donde ven claramente más del 25 al 75% de la superficie del vaso comprometida con unas áreas hipodensas en comparación con el vaso, digamos, que es viable, que está indemne. Y a la derecha vemos cómo hay una fuga de contraste en fases tardías, adyacente, digamos, al parénquima esplénico, también con un hematoma subcapsular. Bien, la angiotomografía se emplea en casos de que el paciente sea hemodinámicamente estable o inestable, pero respondedor transitorio, ¿sí? Que va a determinar la extensión de la lesión y la presencia de algunas lesiones asociadas, ¿sí? Dependiendo de los hallazgos, puede decidirse por medio de este tratamiento no quirúrgico o abordaje abierto. Se dice, o la literatura dice que tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 100% y que previene en el 54% de los casos una intervención quirúrgica innecesaria. Bien, aquí vemos dos ejemplos en donde hay mediante la angiotomografía o en fase arterial en cortes axiales, vemos cómo nos encontramos ante la presencia de hemorragia intraparenquimatosa o contenida en los dos casos. También pueden aparecerse o visualizarse algunas imágenes pseudoneurismáticas dentro de la vasculatura del vaso. Bien, más ejemplos de lo mismo, ¿sí? En fase angiográfica, en donde se ve la formación de pseudoneurismas dentro de la vasculatura intraparenquimatosa. Y aquí a la izquierda se ve la devascularización de un segmento, ¿sí? En adyacencia o en relación, digamos, al hilio esplénico. También podemos ver fístulas arteriovenosas en la angiotomografía, ¿sí? Vemos cómo en el llenado, digamos, temprano, el realce temprano, hay un llenado rápido de la vena esplénica, ¿sí? En fase arterial, lo que hace es sospechar la presencia de una fístula arteriovenosa y la formación de pseudoneurismas intraparenquimatosos también. Bien, en cuanto a la angioembolización,
Digamos que es una medida de salvamiento esplénico y reduce las tasas de mortalidad. Ha mostrado mayores tasas de supervivencia y reducción de las tasas de fracaso al tratamiento en pacientes, sobre todo con lesiones o trauma esplénico grado 4 y 5. La idea con la angioembolización es preservar la función inmunitaria o parte de la función inmunitaria que estaba por la pulpa blanca, como ya les expliqué. Es una técnica alternativa a la ligadura de la arteria esplénica o la esplenectomía, digamos que es el manejo radical del trauma esplénico, y básicamente está indicado en grados 3 a 5 en pacientes hemodinámicamente estables ante la presencia de aneurismas o pseudoaneurismas, ¿sí? Hay varios tipos de técnicas, se puede hacer técnica parcial, técnica completa, distal, proximal, dependiendo obviamente del compromiso de la parte vascular. Se pueden hacer algunas técnicas en espiral, emplean algunos materiales de partículas o inclusive pegamento, ¿sí? Este es un ejemplo de una angiografía en donde se ve una laceración en el polo superior esplénico, ¿sí? Eh, y una alta sospecha de pseudoaneurisma, ¿sí? Entonces se seleccionó la rama principal de la arteria esplénica en el polo superior y se realizó la embolización transcatéter con, digamos, la revascularización del polo superior. ¿Qué complicaciones puede tener? Derrame pleural y atelectasias en el 20 al 50%, infarto esplénico en el 3% y abscesos esplénicos en el 2%, ¿sí? ¿Qué hacen los cirujanos? El control de daños. Emplean básicamente tres medidas: el empaquetamiento y la embolización, que generalmente vienen combinadas, y en el caso de que estas dos medidas primarias no funcionen, emplean la esplenectomía de forma inmediata. La idea es hacer esto en un tiempo corto, puesto que el paciente con un trauma esplénico tiene alto riesgo de shock hipovolémico. Y se ha demostrado que la esplenorrafia, la esplenectomía parcial y las mallas quirúrgicas no han demostrado ventaja real o eficacia para lograr un rescate esplénico completo, ¿sí? ¿Qué hacen entonces los cirujanos? Como primer paso, estabilizan el paciente, buscan un acceso central, una vía central que, como les dije, eligen generalmente la vía femoral, controlan la presión arterial y hacen todo el resto de las medidas de reanimación, ¿sí? En el paso 2, entonces, todos aquellos pacientes que vengan con inestabilidad hemodinámica, con una presión arterial sistólica sostenida de menos de 70 milímetros de mercurio, generalmente cambian esa vía arterial por una colocación de un balón endovascular de reanimación, que es ese que les menciono ahí, que es REOA, para hacer la oclusión aórtica en la zona 1, ¿sí? Y inician el protocolo, digamos, de transfusión masiva. Como tercer paso, realizan laparotomías exploratorias para controlar, digamos, la fuente del sangrado y evitar la contaminación intestinal, además de determinar, digamos, la magnitud de la lesión. Entonces, volvemos otra vez a la clasificación. Generalmente para traumas esplénicos grado 1, 2 o 3, generalmente hacen taponamiento esplénico inmediato y posteriormente, digamos, nada, continúan con las maniobras de reanimación. Para los grados 5, para el grado 4 también hacen taponamiento esplénico inmediato y generalmente se acompaña de embolización, de un primer tiempo de embolización. Bueno, en el caso en el que el paciente continúe hemodinámicamente inestable, eligen la esplenectomía inmediata. Y en el caso del grado 5, que son lesiones esplénicas con destrucción completa y compromiso vascular, se elige la esplenectomía directa. Bueno, en el paso 4, después del empaquetamiento esplénico, dejan generalmente el abdomen abierto, usan terapias de presión negativa para el control, digamos, del hemoperitoneo y el resto de los daños, y realizan varios tiempos de angioembolización para determinar de pronto si hay algún tipo de sangrado remanente que pueda, digamos, mantener el paciente en un estado refractario de hipovolemia, ¿sí? Finalmente hacen una observación estricta durante 24 a 72 horas, y finalmente retiran el taponamiento y pues ven la tolerancia al tratamiento. ¿Qué complicaciones puede tener
todas estas, digamos, intervenciones quirúrgicas que, como les dije, haya sangrado persistente. En el caso del sangrado persistente sin respuesta a angioembolización o al taponamiento, se decide la esplenectomía directa. Sí, también pueden hacerse lesiones intraabdominales de órganos adyacentes, sobre todo el páncreas, el colon, el diafragma y el riñón. Sí, hay algunas otras cosas que pueden, digamos, condicionar mayor gravedad del estado del paciente, como infección por microorganismos que generalmente son encapsulados, como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza tipo B y las Neisseria meningitis, que son microorganismos encapsulados. Por eso se decide, digamos, en el posoperatorio de pacientes con lesión esplénica, el esquema de vacunación. Estos microorganismos pues pueden generar abscesos. Puede haber también ruptura esplénica retardada en el 5% de los pacientes que no fueron tratados quirúrgicamente, y pueden también haber pseudoquistes esplénicos que se presentan en menos del 1% de los casos, que son básicamente lesiones quísticas adquiridas que pueden llegar a ser efecto de masa, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de lo que puede, de los hallazgos que pueden presentarse ante las complicaciones, digamos, sea de una esplenectomía o sea del taponamiento, ¿sí? Entonces, en la imagen ecográfica vemos una imagen mal definida, de apariencia variable, que predominantemente es hipoecoica, que tiene algunos ecos internos o que puede presentarse como tabiques, ¿sí? En la tomografía, entonces vamos a ver un quiste, un pseudoquiste, ¿sí? Que se presenta con una imagen generalmente voluminosa, que es de baja densidad, y en la resonancia, que no puse una imagen, generalmente pueden presentarse también los abscesos con realce periférico, que es otra de las complicaciones. Ahí está.